Vamos a comenzar con la conferencia de la compañera Marlene Pérez Valdés, que está de gira por el Estado español. En primer lugar, pues daros la bienvenida en nombre de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí y por extensión del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, del cual formamos parte, y que es el movimiento que ha organizado la gira de la compañera por el Estado español, que va a recorrer más de 18 ciudades y va a sostener más de 30 encuentros y actividades públicas. Y agradeceros también por la asistencia en estos momentos tan difíciles, tan necesarios, tan complicados de amenaza imperialista. Estamos viviendo un nuevo ciclo acelerado y doblemente agresivo desde inicios de este 2026, y donde Cuba sigue siendo el enemigo a batir por parte del imperialismo norteamericano, y en el cual está poniendo todos los esfuerzos para tratar de acabar con la revolución cubana y con el legado y el ejemplo que simboliza. Marlene ha tenido también, antes de este acto, un encuentro con diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas del País Valencià, las cuales agradecemos también su apoyo constante. Han estado partidos políticos, sindicatos, asociaciones juveniles y organizaciones solidarias, que siempre han tenido a Cuba en su agenda y han planificado actividad, y son parte de esa plataforma contra el bloqueo del País Valencià, que también ha convocado en numerosas ocasiones a la ciudadanía valenciana a expresar la denuncia del criminal bloqueo y la solidaridad activa con Cuba. Marlene Pérez Valdés, como su nombre indica, es una marxista de formación, doctora en ciencias filosóficas, ex profesora de la Universidad de La Habana, pero por motivos laborales ahora está impartiendo docencia en el ISA, el Instituto Superior de Arte, que sería el equivalente a la Facultad de Bellas Artes de nuestro entorno. Además es una gran comunicadora, batalladora en redes sociales, pero tiene un programa en la televisión cubana denominado Cuadrando la Caja. Las palabras iniciales introductorias de David me recordaba algo que es central, que es el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ustedes saben que nació en 1926 y que por tanto en el 2026 estamos conmemorando el centenario de su natalicio. Y voy a empezar por atrás, ¿no? De atrás para adelante. Esa era la mayor alegría que íbamos a tener a nivel de patriotismo, de nación, de revolución, de un elemento cohesionador de unidad que fue Fidel históricamente para la lucha del pueblo cubano pre-revolucionario y una vez que triunfa la revolución. Esa era nuestra tarea principal en materia de batalla de ideas, en materia de efeméride histórica, hasta el 3 de enero del 2026. Y no vamos a decir que renunciamos a que esa sea una tarea y una misión comunicativa y de sentimiento principal, pero hay que ser claros, ¿no? Ahora de lo que se trata, en primer lugar, es de que sobreviva una vez más la revolución cubana. Porque con énfasis, en el inicio de este año, se ha volcado toda la política de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que integran eso que llamamos guerra económica, porque es una guerra mucho más allá, incluso del bloqueo, que está compuesta de ataques mediáticos, de ataques terroristas, de aceptar golpes sobre la vida de las personas. No hemos olvidado todos los ataques terroristas que sufrimos en estos 67 años de la revolución. Y en ese sentido, creo que un primer mensaje importante es tener en cuenta que la política de asfixia que está marcando ahora mismo el gobierno de Estados Unidos en su guerra de ataque constante sobre Cuba no es casualmente en el año del centenario de Fidel. Y hay un hecho que marca con énfasis la historia de la revolución, y es el asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada, que fue el 26 de julio de 1953. Allá hago un paréntesis, digo que yo nací el 26 de julio también de 1983, a 50 años, ¿no?
del asalto al cuartel Moncada. Eso mi mamá fue un experimento. Yo puedo decir que soy un experimento de la revolución porque todo fue a propósito, ¿no? Mi mamá me pare ese día, me pone este nombre y ella había estudiado filosofía y luego yo, por amor a la sabiduría que ella enseñó en la casa, bueno, también elijo estudiar filosofía. Así que podemos decir que soy un experimento feliz de la revolución. Bueno, el 26 de julio de 1953 se asalta el cuartel Moncada como respuesta a algo que recientemente, el 10 de marzo, hoy es 11, ¿no? Ayer de 1952 ocurre un golpe de Estado en Cuba, en esa república neocolonial y burguesa que con mucho trabajo se había logrado fundar a principios del siglo. Pues ese golpe de Estado significó la interrupción de cierta democracia que existía en el país y las posibilidades de ir mediante la vía democrática a las urnas a elegir un nuevo gobierno. Un golpe de Estado que significó el inicio de una dictadura. Muchos de ustedes esta historia les es probablemente bien conocida, pero lo que quiero enfatizar es las similitudes del mito en la historia y que están muy presentes en la Revolución Cubana. Si bien se asalta en Moncada, se asalta por un grupo de jóvenes de los cuales Fidel ya era el líder y que tenían claro que el autor intelectual de ese asalto a Moncada era José Martí, porque precisamente estaban en el año del centenario de José Martí, que nace en 1853. Fíjense en todos los paralelos que tiene la historia, ¿no? Y en ese ímpetu revolucionario de esos jóvenes rebeldes, estaba claro que no se podía dejar morir los sueños del apóstol, que era el de una Cuba libre, con todos y para el bien de todos, el que tenía la máxima de que la primera ley de la República debía ser la dignidad de los hombres y las mujeres, de los seres humanos, el culto a la dignidad plena del hombre. Bueno, pues ese es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Están los jóvenes presentes pensando en las ideas del maestro, ¿verdad? Llevo en el alma las doctrinas del maestro, dirá Fidel. Bueno, ¿qué dijeron esos jóvenes? Que no iban a dejar morir al maestro, al apóstol, en el año de su centenario. Yo creo que hay un paralelo y hay una enseñanza importante que todos en Cuba y en esos lugares felices como este, donde nos encontramos con militantes, con compañeros, con amigos solidarios, hermanos y hermanas del pueblo cubano y de la revolución, tenemos que apropiarnos. No podemos dejar morir a Fidel en el año de su centenario. Y eso le imprime un matiz incluso más poderoso a toda la capacidad y a toda la política de resistencia que ha caracterizado siempre al pueblo cubano. Ese paréntesis histórico me lleva entonces a plantear algo que David ya ha introducido y que probablemente ustedes a través de las noticias, a través de sus propias visitas a la isla, del contacto con compañeros dentro del país, ya saben, y es que hay una política de cero petróleo para la isla, para el país, que intenta, como parte de ese bloqueo quirúrgico, que va estableciendo, tejiendo medidas por ahí, por donde sabe que la revolución ha encontrado un resquicio, una salida, y ahí pone una medida, y ahí pone una sanción, y ahí va tratando de sofocar constantemente las posibilidades de desarrollo de un país pequeño, con una economía abierta, con limitados recursos naturales. Y en ese sentido ha ido el bloqueo estadounidense posicionando sanciones que van cada vez más limitando las posibilidades económicas del país. Bueno, pues en ese contexto estamos. Eso significa que las condiciones materiales de vida en el país se han complejizado todavía más y que por razones ajenas a nuestra voluntad, por razones ajenas a una política, a una administración, a una ideología socialista, marxista, comunista, de izquierda, progresista, que ve la salida de los pueblos en la justicia social, pues es imposible dirigir un país en esa condición. Es decir, fíjense cómo se juega hipócritamente con una construcción de un relato mediático que dice que Cuba es un régimen. Por supuesto, nosotros no somos un gobierno, somos un régimen, no somos un país, no somos un estado, somos un régimen. Es una condición que nos ha dado Estados Unidos. Pues Cuba es un régimen fallido. Claro, porque en ese relato, donde intentan convencer a la opinión pública y construir subjetividades subordinadas, pues lo que hacen es asociar
a que somos incapaces de autogobernarnos, que somos incapaces de desarrollar y de sacar adelante un pueblo. Pero claro, ahí está la paradoja, ¿no? Cualquiera sería incapaz de sacar adelante un pueblo si le atan de manos, si le atan de pie, lo tiran a una piscina y le dicen que no se ahogue. Que es la gran hipocresía que significa esta política de asfixia que ha sostenido históricamente Estados Unidos contra la revolución. Entonces, en sentido general, estamos en condiciones muy complejas, otra vez, porque ya nuestro país ha estado sometido a grandes presiones históricamente desde el triunfo de la revolución. Ustedes se recordarán, porque a lo mejor también estuvieron en Cuba en los años 90, que ya vivimos grandes y extensos apagones, que ya tuvimos serios problemas con el transporte, que ya sufrimos una crisis petrolera, pero la memoria siempre tiene que estar, la memoria histórica siempre tiene que estar a merced de los pueblos, ¿no? Cuba logró salir de esa dificultad, y Cuba logró salir de esa dificultad incluso antes de que tuviéramos una alianza estratégica con el gobierno venezolano, y eso es un factor importante, porque en ese relato de propaganda anticomunista se intenta asociar que Cuba solamente pudo sobreponerse a la crisis del 90 porque entró en la escena la revolución bolivariana. Y si bien es cierto que una vez que Chávez llega al poder, que se estrechan los lazos entre nuestras dos revoluciones y que eso supuso un respiro económico también para el país, la otra verdad objetiva es que el país ya había empezado a encontrar sus propias soluciones, sus propias medidas con algo que siempre ha caracterizado al pensamiento de Fidel y de la revolución cubana, que es emanciparnos por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos. Entonces la idea, para no extenderme mucho más, que les quiero transmitir, es que una vez más estamos siendo obligados a enfrentar dificultades que no son pocas, que son bien complejas, que están abarcando toda la totalidad de la vida cotidiana. Me refiero a la electricidad, por supuesto, porque es una guerra ahora mismo que su eje es el cero petróleo para el país, impedir por todos los medios que llegue un barco de petróleo a Cuba, y que esas dificultades entonces se ven en el transporte, en los niños que no pueden estudiar porque no tienen luz, en los niños que no pueden hacer la tarea, o en los niños que se ven limitada su formación, los niños, los jóvenes, los adolescentes, que se ve limitada su formación porque las escuelas han tenido que reorganizarse, porque algunas han tenido que limitar las clases, que pasar a la enseñanza virtual otra vez como en la pandemia, porque los alimentos se ven afectados también. Es decir, la totalidad de la vida cotidiana se ha puesto de cabeza una vez más debido a esta política de asfixia, y además que ya no se esconden para decirlo. No sé si ustedes han seguido las intervenciones del presidente de los Estados Unidos, pero recientemente dejó claro de que con Cuba y contra Cuba lo han intentado todo, que contra la revolución cubana y el pueblo cubano, ese mismo pueblo que después que le asesinan a 32 combatientes hijos en Venezuela el 3 de enero, y que esa misma persona que orquestó y ordenó ese secuestro al presidente de Estados Unidos dice que Cuba es un pueblo bravo. Bueno, pues es el mismo que ha dicho de que ya lo han intentado todo contra Cuba y que lo único que falta, ¿qué cosa es? Arrasarlo, arrasar al pueblo de Cuba. Y ya, desgraciadamente, en nuestro imaginario sabemos lo que significa arrasar un pueblo, que es lo que han venido practicando durante años en Palestina. Ese es el plan que tiene Estados Unidos para Cuba, el de bombardear a Cuba, el de arrasar a Cuba, y nos plantean de forma binaria nuestras alternativas. Las alternativas, según ellos mismos, para Cuba son o negociar, que ya sabemos lo que significa negociar con el imperio, o bombardearnos, o arrasar a Cuba. Pero ¿cómo llegamos a esa paradoja? ¿Cómo llegamos a esa necesidad de elegir entre uno y el otro? Bueno, no llegamos por voluntad propia, nos arrastraron de cierta manera, ¿no? Que es el mecanismo, el método fascista y mafioso que usan desde la presidencia de Estados Unidos, que te crea un panorama desolador para que luego te obligue a que tú escojas, bueno, una de las dos alternativas que parezca la menos grave. Esas son las condiciones actuales en Cuba, una vez más,
un pueblo sometido a carencias materiales, una vez más un pueblo obligado a optar y a mantener una actitud de principios que se llama resistencia. Y por otro lado, un pueblo que otra vez está buscando las alternativas para reinventarse. Porque si algo ha caracterizado a los cubanos, y hay una frase muy cubana que al que ha ido a Cuba le sonará, y es: el cubano inventa. Bueno, en eso estamos, inventando y reinventando nuevos modos y nuevas posibilidades de encontrar alternativas a todas estas dificultades. Y en esa búsqueda de soluciones hay algo que es verdaderamente alentador, que es en realidad muy esperanzador, que es la revolución energética. Algunos se recordarán que ya tuvimos una revolución energética cuando Fidel, que incluso desde las universidades, en aquel momento yo era estudiante universitaria y participaba en las brigadas de trabajo social, e íbamos y le tocábamos las casas, casa por casa, para ver si el bombillo era amarillo, si era blanco, esas cosas de Fidel, ¿no? Esa genialidad de Fidel, de que llegaba a un lugar y iba a dar una charla y de pronto miraba hacia arriba y decía: pero por aquí no ha pasado la revolución energética, ¿no? Y ponía a todo el mundo a correr porque, claro, como ibas a dejar un solo bombillo que no fuera ahorrador. Pues eso fue ya una realidad en Cuba. Y eso fue una realidad en Cuba cuando ya nosotros estábamos saliendo por nuestros propios recursos del periodo especial, de la crisis de los años duros 90. Bueno, pues ahora estamos otra vez, afortunadamente, en esa mentalidad de transición energética. Ustedes saben que es una palabra terrible, ¿no? La de transición, porque el capitalismo y la ideología burguesa ha logrado que transición solo tenga un significado, y significa transitar a lo que ellos llaman como democracia, terriblemente, que es transitar al capitalismo. Bueno, pero en Cuba estamos haciendo otra transición, que es la transición energética, la de sustituir ese petróleo que no tenemos, porque no les da la gana que lo tengamos. De esta manera, pues liberar un poco esa dependencia que teníamos y que tenemos en las grandes termoeléctricas, que a la vez no hemos podido reparar como es debido, porque el mismo bloqueo nos impide acceder a piezas de repuesto, siempre y cuando tengan, aunque sea un 5, 10, 3% de componente estadounidense. Entonces en esa estamos, transitando energéticamente, buscando la alternativa en el sol de Cuba. Ya sabemos que si la solidaridad no se puede bloquear, hasta ahora el sol tampoco, y siempre tratando de recordar que esa capacidad de resistencia le ha dado la victoria todo el tiempo a la revolución cubana. Ya tuvimos un jirón, ya fuimos invadidos, o sea, conocemos todas las caras del capitalismo estadounidense, del imperialismo estadounidense. Conocemos incluso su rostro fascista, que es ese de los atentados terroristas perpetrados constantemente contra nuestro país. Y lo conocemos, pero además lo hemos enfrentado y lo hemos vencido. Tuvimos un jirón, tuvimos una crisis nuclear. ¿Y cuál fue la solución en jirón? Bueno, vencer. Esa es la palabra de orden para la revolución, y es la palabra de orden que conoce el pueblo cubano. No hay otra posibilidad, no entendemos de otro tipo de negociación que no sea la de mantener la soberanía, la independencia y sobre todo la dignidad de los cubanos. Yo creo que ese es el mensaje más poderoso que podemos lanzar todo el tiempo, que es resistir, luchar y vencer, siempre en nombre de una revolución que tanta sangre le ha costado a los mejores hijos, que sería una gran traición a estas alturas darnos por vencidos, que sería una gran traición con nuestros propios cubanos, nuestras propias familias, nuestras generaciones que nos trajeron hasta aquí. Ahora mismo decir que vamos a optar por la vía más fácil, porque esa vía más fácil no existe, porque ya la historia tiene claro lo que pasa con los que traicionan, lo que le pasa a los que claudican, lo que le pasa a los que confían, y como decía el Che, con el imperialismo ni un tantico así. Esas presiones son innegables y el mismo gobierno de Estados Unidos las expone, porque además ha quedado claro que le iba a poner aranceles a todo aquel que se atreviera, con esos términos, que se atreviera a cooperar con Cuba y a enviar petróleo y a enviar cualquier otra cosa que pudiera ser una tabla de salvación para nuestro país. Yo creo que la actitud de la presidenta Claudia de México ha sido también de resistencia, y en la medida de sus posibilidades, porque cada país tiene sus propias contradicciones, sus propias fuerzas en disputa, y un país además que está
pared con pared, como decimos en Cuba, con Estados Unidos. Han intentado y ya han tenido cierto éxito para que las brigadas de cooperación de Cuba por el mundo pues ya no puedan existir, para que esos médicos cubanos que estaban salvando vidas allí donde ningún otro médico llega, que es en los lugares más intrincados, más peligrosos, donde peligra la vida del personal de la salud, pero que afortunadamente con esa formación humanitaria que da las ciencias médicas en Cuba, del médico que toca al paciente, que le pregunta cómo está, que se conoce el nombre de toda la familia, que lo empieza a incorporar a su propia familia como si fuera uno más, pues esos son los médicos que han recorrido y vamos a decir que han invadido de manera humanista, de manera humanitaria, pues toda América Latina y otras partes del mundo. Bueno, ya no estarán en Honduras, ya no estarán en Jamaica, ya no van a estar en otros lugares que cerraron antes. Pero ¿quién va a ocupar el lugar de esos médicos cubanos? A otros que les van a pagar, pero que no van a llegar a donde llegan los médicos cubanos, que no van a tener el mismo impacto. ¿Pero a quién le importa eso? A esos gobiernos que están cancelando la cooperación y que están cancelando la cooperación para reírle la gracia al emperador del mundo, para ser serviles. Bueno, pues eso es resultado de esa política de presiones constantes que está estableciendo el gobierno de Estados Unidos, que por todas las vías hace presión en los demás gobiernos para que no haya ninguna cooperación con Cuba, porque entre la política, los objetivos fundamentales de esta política está aislar completamente al país, aislar a la revolución cubana en un doble movimiento: la desprestigio por un lado y cancelo todas las posibilidades de que otros países operen. Ahora, en cuanto a qué hace o no un país para romper esas presiones, bueno, eso lo tiene que decidir cada país y cada gobierno, sobre todo como resultado de lo que el pueblo le exija que haga, de lo que los pueblos sean capaces de demandarle a esos gobiernos que hagan en las relaciones bilaterales con Cuba. Y en ese sentido, bueno, Naciones Unidas, que es lo más reciente, Naciones Unidas, hay una noticia que dice que estaba conversando con Estados Unidos, como si con Estados Unidos se pudiera conversar, para que acceda, es que esto da pena decirlo, para que acceda a que llegue petróleo, y darle la palabrita otra vez, humanitario a Cuba, ¿no? Pero ¿quién creó todas estas condiciones hostiles? O sea, vamos a conversar con el mismo que está intentando asfixiar y asesinar a un pueblo en pleno para, bueno, pedirle que no lo asesine tan rápido, que nos dé un tiempo y que, bueno, mientras tanto vaya mandando petróleo. Pero es una acción de las más recientes que se está haciendo por parte de Naciones Unidas. Sí, yo creo que es de aplaudir y es de celebrar la posición que ha asumido Pedro Sánchez y que ha dejado claro, y yo creo que eso puede ser un motivo de orgullo, ¿verdad? Que en medio de una avalancha de países alineándose con el imperialismo fascistoide de esta temporada, lamentablemente parece que nuestra humanidad va a estar otra vez al borde del colapso general. No estamos hablando del colapso en un país en específico, porque no hay país que esté a salvo de una nueva oleada fascista en el mundo. Y yo creo que eso es digno de admirar. Ahora hay que ver que resistan a las presiones, porque las presiones ya empezaron desde las mismas burlas del presidente estadounidense sobre los españoles, sobre el gobierno, sobre determinadas cuestiones ya particulares de la cultura y demás. Yo creo que ahora viene una etapa de defender esa posición, de defender la posición, de decir no a la guerra, de decir no te voy a permitir usar las bases militares, porque no solo estamos hablando de plantarle cara a Estados Unidos para Irán, no, fundamentalmente estamos hablando de defenderlos a ustedes mismos, de defender la tranquilidad de su propio país, de su propio pueblo, y eso además ha representado de cierta manera un tipo de efecto dominó donde parece increíble, pero el propio Italia se sumó a defender esa posibilidad. Hacía falta que alguien lo hiciera. Qué bueno que fue el gobierno español el que dio el primer paso al frente. A mí me parece que sí, que además de toda la voluntad de la población, del pueblo, que tiene que hacer todo el tiempo una presión desde una construcción de una opinión pública favorable a que esa es la salida y la actitud que hay que tomar y defenderla, porque esas presiones se van a sentir cada vez más fuertes
Y esto es una historia que tristemente está comenzando. O sea, no hemos visto todavía la peor cara de esta nueva oleada del fascismo. Ojalá no tengamos que asistir a eso, pero de todos depende que con la presión que podamos hacer desde cada posición que ocupemos en la sociedad, bueno, pues que se mantenga y que se defienda esa posición de dignidad. El país, pues como eso que tú decías, el bloqueo se llama bloqueo económico, financiero y comercial. Y la raíz de todo siempre ha sido lo financiero. Porque ¿de qué se trata? De que no le entre ni un solo dólar o euro o libra esterlina o moneda dura a Cuba. Porque eso es lo que buscan. Cansar al pueblo por la vía económica para que luego eso derive en un rechazo político al sistema socialista. Clarito, clarito. Ellos mismos lo tienen escrito desde el año 60, del siglo pasado. Entonces, como el bloqueo tiene esa fuerte matriz financiera todo el tiempo, y hay ejemplos donde bancos han tenido que pagar sumas millonarias por concepto de multa. Porque otra vez el matón del barrio se arroga el derecho de ponerle multa a quien él entienda. Entonces yo te pongo en contacto con el Banco Central de Cuba, porque sé que hay mecanismos que se han ido encontrando, alternativas, se cierra esta puerta, se abre otra, y vías históricamente en los 90 se crearon, yo no voy a decir porque yo creo que eso no se ha desclasificado, después yo te digo, porque de eso se trata, ¿no? Y es otra de las hipocresías de la política de hostigamiento del gobierno de Estados Unidos, crear la matriz de opinión de que el pueblo sufre o padece de que el gobierno padece de secretismo, de que nunca publicamos las estadísticas. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si cuando hacemos público determinada información sensible, pues ahí viene el bloqueo quirúrgicamente a inventarse una medida para cerrar esa puerta. El compañero se refiere a una cosa que se llamó en economía cubana la tarea ordenamiento, que fue una serie de medidas para ir arreglando los problemas que teníamos con mayor presencia en la economía. Claro, con esa mala suerte que tienen algunas veces las medidas que se toman en Cuba, mala suerte que está todo el tiempo condicionada por ese bloqueo. ¿Qué vino después? Bueno, pues la pandemia. ¿Y qué hubo que hacer en Cuba durante la pandemia? Bueno, salvar al pueblo, como casi todos lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Pero en Cuba, con el sello de una potencia imperialista que le prohibió el acceso al oxígeno cuando más lo necesitaba el pueblo cubano. Cuando las plantas de oxígeno en Cuba habían colapsado y no había posibilidades en tiempo real de resolverlo. Pues Estados Unidos le negó la posibilidad a Cuba de acceder a ese oxígeno. Ahí fue el gobierno y puso en función de resolver esa situación el poco dinero que tenía, que le quedaba, porque anteriormente había puesto todo ese dinero en función de crear 4 candidatos vacunales. Y Cuba, muy tempranamente, fue uno de los pocos países que tuvo soberanía biotecnológica y la capacidad de crear no 1, no 2, no 3, sino 4, y uno de ellos enfocada a los niños. Fue el único país, no sé, durante mucho tiempo, que logró desarrollar con su propia tecnología, porque además eso es digno de resaltar, con su propia tecnología, con su soberanía tecnológica en materia de ciencia, de biotecnología, los candidatos vacunales, y uno de ellos en función de los más pequeñitos para los cuales no había vacuna. Ahí se fue todas nuestras reservas económicas, todas las reservas económicas que estaban en función justamente de lograr enderezar las distorsiones económicas. Es decir, veníamos marchando con un buen ritmo de recuperación económica, nos damos a la tarea de, entre tantas distorsiones, una de ellas era la de tener una dualidad monetaria. Bueno, vamos a resolver la dualidad monetaria, vamos a fusionar las monedas en Cuba. Viene la pandemia con todas las dificultades que eso le significó a todo el mundo y con las peculiaridades de haber tenido una pandemia en un país subdesarrollado del tercer mundo y totalmente asediado. Se puso todo para el frente en función de salvar al pueblo, se salvó al pueblo, y una vez más quedamos expuestos a la política de asedio y hostigamiento de Estados Unidos. La tarea de ordenamiento no pudo cumplir sus principales objetivos y luego creó entonces una distorsión incluso mayor
que es la de convivir en el país con una dolarización parcial de la economía. Una dolarización parcial de la economía que ya la vivimos en los años 90, ustedes se recordarán, de la cual nos recuperamos. Y es importante entonces acentuar que estamos hablando de una dolarización parcial, que no se ha perdido la moneda nacional en el país, que el CUP sigue circulando, sigue siendo la manera más frecuente de adquirir, a través de la cual adquirir la mercancía, los bienes, los servicios en el país, y que afortunadamente también entre las últimas medidas que se han tomado recientemente para enderezar el mercado cambiario oficial, porque producto de estas mismas distorsiones el resultado fue que confluyeran más tipos de cambio, que el mercado informal se fuera de control y fuera posicionando entonces, marcando quién era la tasa de referencia por la cual guiarse, y felizmente recientemente se dieron nuevos pasos para que el mercado oficial, mercado cambiario oficial, sea ordenado. Esa tasa de cambio se parezca a la realidad de la unidad de cambio verdadera que tiene. Y en ese sentido, ahora las personas, los visitantes, los extranjeros que van al país, los pocos que Estados Unidos deja que lleguen, pues pueden ir al banco por la vía legal, por la vía formal, por la vía ordenada, para cambiar sus divisas, y obtienen una cantidad de moneda nacional más lógica, de un tipo de cambio más ordenado. Así que si ustedes van con los euros, pues van a la CADECA, van al banco y de manera legal pueden cambiarlo por moneda nacional. Claro que tenemos muchas dificultades con imprimir moneda nacional, porque sabemos que eso implica entonces otra nueva distorsión, que puede ser la de disparar todavía más la inflación, cosa que en Cuba siempre estuvo debidamente controlada. Pero se trata de entonces, a la vez que transitar energéticamente a fuentes de energía renovables, pues hacer una bancarización y una transición también informática que pueda acompañar a la par esas carencias, para tener dinero impreso, circulante, de moneda nacional en la calle, y que eso no sea un impedimento para hacer operaciones comerciales y de compra-venta en la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido hemos mejorado. Hemos mejorado en el tipo de cambio formal, legal, en el país, y que por las vías tradicionales de ir a una CADECA, ir a un banco, usted puede cambiar sus dólares estadounidenses, sus euros, la moneda que lleve. En ese sentido vamos bien. ¿Qué pasa? Eso forma parte de la guerra económica contra Cuba. Y hay toda una red articulada que tiene el nombre de El Toque, por ejemplo, ¿no? Que es una de esas grandes plataformas contrarrevolucionarias que a través de dinero desde los Estados Unidos está, como ya lo practicaron en Venezuela en su momento, pues lo practican contra Cuba, que es la de desestabilizar ese posible ordenamiento del mercado cambiario informal. Es una de las grandes luchas en las que estamos enfrascados ahora mismo. Se dio un primer paso, no es el definitivo, se está trabajando en función de seguir ordenando ese tipo de cambio legal, ¿no? Formal. La política de Cuba siempre ha sido, porque además no tendría sentido que una revolución socialista, además con las dimensiones de la cubana, estuviera tratando de invertir sus pocos recursos en una industria militar. Eso es inconsistente con la política del pueblo cubano históricamente, ¿no? Que es la de médicos y no bombas, como decía Fidel. Entonces, bueno, eso se responde solo. Eso es una provocación, se responde solo. Entonces, sigo de atrás para adelante. Exportar. Nosotros podemos exportar, hay que ver quién lo quiere comprar, ¿no? ¿Qué país se atreve a desafiar al emperador naranja, ¿no? Ahí están las pocas producciones que todavía podemos hacer en nuestro país, porque las carencias, una vez más, son aplastantes. Y gracias a veces a esa ironía de las carencias, es que en Cuba todavía podemos decir que tenemos una agricultura orgánica, biológica, sostenible, ecológica, todas esas etiquetas, ¿verdad?, que le ponen a los alimentos para luego venderlo más caro. Porque venimos de esas carencias, de esa época en la que durante los 90 no pudimos acceder a fertilizantes y todos los demás bichos químicos para sostener la agricultura, pero eso dio que nuestra miel sea de las mejores del mundo,
que nuestros alimentos sean totalmente saludables, que en algún momento cuando nos quedamos sin combustible, en una otra crisis que ya vivimos, la de los 90, bueno, pues llenamos el país de bicicletas. No contaminamos. Todo el mundo estaba en forma, lamentablemente muchas veces demasiado en forma, porque también estaban esas enfermedades que fueron fruto de una mala alimentación, de haber disminuido muchísimo la cantidad de nutrientes, de proteínas que tenía que tener una dieta básica. Pero yo creo que relacionando lo de la capacidad de exportar, y de hecho se trabaja en función de eso, ¿verdad? Se incentiva a que las empresas sean empresas exportadoras. Esa es una constante que tenemos y esas posibilidades no están totalmente limitadas. Por ejemplo, en Cuba hay empresas muy eficientes, privadas y estatales y mixtas, de producción de software. Vaya a ver cómo el bloqueo va a impedir que salga un software cubano y que llegue a otro país fuera de Cuba. Pero relacionando un poco esas dos preguntas, hay una broma actual en Cuba, porque ustedes saben que en esa capacidad de reinventarnos que tenemos los cubanos está también sostenida en un buen carácter y en un choteo, como le llamamos, ¿no? Esa capacidad de burlarnos hasta de nosotros mismos. Y es que si bien cuando Girón cambiamos a los mercenarios por compota, en esta circunstancia que estamos en la transición energética, si nos invadieran, que vamos a vencer, esperemos que no tengamos que llegar a eso, pues cambiaríamos a los mercenarios por paneles solares y no nos saldría mal el negocio, ¿no? Pero bueno, pues, obvio que no queremos llegar tan lejos. Y en eso, bueno, lo conecto con la primera pregunta, que es ¿dónde encuentra el pueblo la capacidad para resistir? Y la pregunta más bien que usted me hacía era, ¿quiere el pueblo resistir? ¿Está el pueblo cubano en condiciones de, una vez más, asumir con entereza ese lugar que tantas veces la historia le da, que es la de ser abanderados de la dignidad, la resistencia, la resiliencia? Forma parte de la construcción de la idea de patria en Cuba y de la idea de la nación cubana. Y yo creo que más allá de cualquier diferencia política, ideológica, de que si uno es más marxista que el otro, más comunista, más socialista, yo creo que lo que está ahora mismo dándole cohesión al pueblo como totalidad es un sentimiento antiimperialista, un convencimiento, una convicción de que bajo ningún concepto se puede traicionar a la revolución y se puede perder eso que con tanto esfuerzo hemos construido por nosotros mismos, que son las conquistas de la revolución, que es tener un país seguro, que es tener un país donde incluso el embajador de Estados Unidos, ese que nos quiere mal, campea por su respeto y visita a aquel lugar que él entienda mejor en Cuba, sin guardaespaldas, sin policía, sin preocupaciones, porque sabe que si hay un país seguro, ese es el país de la isla revolucionaria, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es que cuando nos aprietan más, renace otra vez el patriotismo, el sentido de la dignidad, el sentido de la independencia, y eso me parece que está manifestándose con énfasis desde el 3 de enero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y que no hay un manual de lo que podemos hacer, sino que eso está también dado por las posibilidades concretas de cada territorio, de cada grupo, de cada persona, de cada sociedad en la que se intente ayudar y apoyar al pueblo cubano. Como usted decía, en primer lugar, me parece que hay que romper la propaganda contra la revolución, la propaganda anticomunista, la propaganda contra el socialismo. Y los modos de romper esa propaganda es dando la pelea cotidiana en las redes virtuales, por ejemplo. Es una de las dimensiones donde se manifiesta con mayor énfasis esa guerra mediática que hay contra Cuba, que forma parte de esa guerra multilateral contra la revolución. Y dar la batalla significa que todos los días hagamos un mensajito, que hagamos un tweet, o que hagamos, en Cuba les decía, lo que más funciona es el Facebook. Eso no hemos logrado salirnos de ahí. Instagram más o menos, TikTok está bloqueado, afortunadamente, y Facebook es lo que acapara más la atención
del pueblo en general, de la población en Cuba. Un mensajito diario, un contenido virtual, ahí. Pero también un mensajito donde en el día a día logremos hablar de Cuba, posicionar la verdad de la revolución cubana, las verdaderas dificultades por las que atraviesa el pueblo de Cuba, porque está todo ese relato que se intenta tejer, donde se construye en paralelo de que hay un gobierno ineficiente, de que hay un sistema ineficiente y que está asfixiando al pueblo, ¿no? Se tergiversa completamente la verdad, porque está claro que lo que asfixia al pueblo cubano históricamente ha sido el bloqueo y las políticas de hostigamiento de Estados Unidos. Cuando esas políticas se han de cierta manera ablandado o han cambiado su método, y está el ejemplo reciente de cuando con la administración de Obama hubo un acercamiento en las relaciones bilaterales. ¿Qué pasó en Cuba en esa época? Los propios cubanos se repatriaban, ¿verdad? Intentaban regresar y vivir en el lugar donde quieren vivir, donde cada cual quiere vivir, en su país, en su tierra, en su pueblo, en su patria. Pues florecieron los negocios, pues la economía pudo abrirse a nuevas formas de existencia. Es que está claro que lo que no nos deja avanzar es el freno constante de un bloqueo quirúrgico puesto en función de acabar con la fuerza del ejemplo de una revolución socialista. Y que además tiene la otra cara de la moneda, que es recuperar ese terreno que tenían de explotación, parte del imperialismo, ¿verdad? De explotación de tierras, de recursos, de capital humano, que además ahora sería incluso más exitoso para ellos regresar a un país que ha desarrollado científicamente a su pueblo, que alfabetizó a la totalidad de su gente y que además le ha desarrollado capacidades intelectuales de competencia por el mundo. Sería un negocio redondo, ¿verdad? Regresar ahora a colonizar, neocolonizar al pueblo de Cuba. Entonces es una batalla diaria, yo creo que es una batalla diaria. Yo cuando pasó lo del 3 de enero me dio como una furia de decir, vamos a multiplicar la realidad y que cada cual sea un multiplicador de esa realidad. Bueno, si todos los que estamos aquí seremos, no sé, 50, 60, logramos que una sola persona fuera de este local oiga la historia sobre la verdad de Cuba, oiga la historia y conozca y la entienda y se la apropie y deconstruyamos así las mentiras que se tejen contra la revolución y contra el pueblo de Cuba, yo creo que ahí hay una victoria allá y un paso ganado. Entonces, no hay un manual, no hay una lista que yo le diga ahora vamos a hacer esto, aunque lo pudiéramos hacer, ¿no? Hay ya experiencias positivas de cómo ayudar a la revolución cubana, y esto que ustedes hacen es un modo de ayudar a la revolución cubana y lo han hecho toda la vida, pero vamos a lograr que no se quede aquí, vamos a lograr que los más jóvenes se interesen por escuchar un relato atractivo y real sobre la revolución cubana. Vamos a lograr que eso se transmita, y esa teoría sobre la que está sentada las redes sociales, que es la de los 6 grados, ¿verdad? Yo conozco a 6 personas que conocen a 6 personas que conocen a 6 personas. Vamos a usarlo, vamos a utilizarlo. Vamos a lograr que la historia real de Cuba y de su gente sea la que se posicione. Vamos a bajar de la mesa el relato construido y falso sobre la revolución. Vamos a articularnos mejor. Hay una palabra de orden que Lenin todo el tiempo defendió, que es la organización. Vamos a organizarnos mejor. Vamos a movilizarnos más. Vamos a construir modos creativos y creadores de articular la solidaridad. Vamos a multiplicar la solidaridad. La palabra de orden hoy, a mí me parece que dentro y fuera de Cuba, es la de la solidaridad, la de extender y multiplicar el internacionalismo entre los pueblos. Yo creo que por ahí va la vía del éxito, de lograr que esto que estamos haciendo ahora no termine cuando salgamos y nos vayamos a las casas. De que esa militancia sea constante, desde la práctica, no desde la teoría. Hay una cosa que a mí me exaspera, que es cuando los intelectuales y los académicos dicen que se están disputando el sentido. Bueno, en lo que tú te disputas el sentido, están arrasando al pueblo palestino y pretenden arrasar al pueblo de Cuba y al pueblo de Irán. O sea, hay que disputarse el sentido, teorías revolucionarias, pero vamos a llevar eso a la práctica revolucionaria. Bueno, vamos a terminar con un material que dura apenas 2 minutos. Esos paneles, o la totalidad de los paneles, ahora viramos el televisor,
De los paneles solares tienen la marca China. Afortunadamente China es pionera, vanguardia en esto de la transición energética hacia fuentes de energía renovables. Bueno, también contamos con China en esta dura batalla moderna contra el fascismo. En China tenemos un aliado que también comparte ideología, también comparte modos de hacer. Afortunadamente las relaciones bilaterales se mantienen con buen estado, como con otros tantos países en el mundo, y hemos encontrado ahí una ayuda en la transición, para la transición energética. Sin duda, sí, ahí hay tecnología china. También se concibe las fuentes de energía renovables, eólica y la biomasa. Es decir, se están contemplando todas las alternativas para transitar a la revolución energética, en la revolución energética, pero con lo que se ha hecho más énfasis es con los paneles solares, porque ustedes sabrán qué clase de calor hay en Cuba y el sol fuerte que tenemos, que hasta ahora, bueno, no nos los han bloqueado, no nos los han cancelado. Por un lado, el adversario no tiene una causa. ¿Cuál es la causa del adversario? Bueno, la causa del imperialismo, y si ese es el adversario, sabemos cuál es la causa. La causa es que todo lo que se le oponga a la reproducción de su sistema de relaciones sociales es un enemigo. Y en este caso, si hay algo que se le opone a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, es el socialismo, la revolución cubana. Nosotros somos el enemigo. Pero si eso lo completamos, el adversario serían las personas que le dan continuidad a esa batalla, y que si estamos hablando entonces de la mafia miamense, bueno, pues ahí lo que mueve es el dinero, ¿no? Y el móvil fundamental de estas personas son negocios, es dinero, es mercantilizar cualquier causa política, cualquier causa ideológica, y en ese sentido tenemos una ventaja. Y por eso la contrarrevolución en Cuba no va más allá de 3 o 4 grupitos que, si no tienen presupuesto, pues no se manifiestan. Si no tienen presupuesto, pues no salen al juego. Y por eso cuando llueve, el contrarrevolucionario que venía con un cartel, pues se va. Porque parece que las cuestiones médicas no están contempladas en la financiación para la contrarrevolución. En ese sentido, por eso, incluso al triunfo de la revolución, la burguesía cubana se sentó a esperar que la revolución iba a fracasar, y ya se sabe que la burguesía, si se siente a esperar, deja de existir, ¿no? Y eso fue lo que pasó también. Fue superada por un movimiento verdaderamente revolucionario del proceso socialista cubano. Yo creo que no tienen una causa real, que no sea la causa económica a través de la cual seguirse reafirmando como determinados monopolios que se pueden localizar en Estados Unidos, en Miami, en la Florida, y lo dijo Trump. Lo dijo en la conferencia de prensa que dio ayer por la tarde. Dijo con las claras que él le debe favores a cubanos que han sido exitosos en Miami, en la Florida, y que como él le debe esos favores, bueno, él tiene una misión que cumplir. Ahí está clarito. No tienen causa, porque no tienen ideología real, porque no tienen verdaderos principios revolucionarios en un sentido o en el otro, porque no tienen lo que sí tiene la revolución cubana, que es defender un proceso de justicia social, un proceso de revolución colectiva, popular, democrática, de liberación nacional. Entonces eso sí es una brecha que tenemos que aprovechar. Y otra cosa que tenemos a nuestro favor es que hay muchas familias y muchos cubanos en Estados Unidos que no les interesa seguir de juego este juego de las mafias miamenses de asfixiar a sus propias familias. Que si bien hay un grupo de cubanos que hacen mucha bulla y que con tristeza debemos mirar, porque siendo cubanos piden intervención en el país, porque siendo cubanos aspiran a que se bombardee y se arrase a Cuba, bueno, pues hay otro grupo de cubanos que no es despreciable, que apuestan precisamente por una salida feliz en este diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí debemos, por un lado, desechar a los mercenarios, y por otro, acercarnos en ese diálogo que siempre ha defendido la revolución cubana con los cubanos dignos que también existen fuera del país y que además apoyan a la revolución cubana, que no se esconden
para apoyar más allá de si creen o no en el socialismo, porque lo que están es defendiendo a su país, a su origen, a sus raíces, a sus amigos, a sus familias, y ahí hay una fortaleza que debemos aprovechar. A lo que está apostando el pueblo de Cuba y el gobierno y en esa integración que se da de por dónde debemos dirigirnos ahora, no está mirar tanto qué nos va a dar otro país o qué apoyo nos va a brindar otro gobierno, sino de saber que en todas las circunstancias, si bien recibimos cualquier apoyo y cualquier solidaridad a nivel gubernamental, me refiero, la real posibilidad que tiene el país de superar una vez más una crisis es sus propios recursos, como dice el concepto de revolución, emanciparnos con nosotros mismos y con nuestros propios recursos. Y a eso hemos apostado siempre. Y por eso, gracias a esa filosofía, logramos ir levantando en los años 90 antes de aliarnos a la revolución bolivariana. Es decir, contamos con que los pueblos y los gobiernos tengan actitudes dignas ante este nuevo fascismo, pero no estamos esperando por que llegue de manera incondicional esa ayuda desde los gobiernos, sino que apostamos una vez más a los cubanos. En Cuba tenemos una frase que es voy a ti, ¿no? Yo voy a ti. Nosotros vamos a nosotros mismos, a la creatividad, a la capacidad que tenga el pueblo de reinventarse, encontrar nuevas alternativas, como lo ha hecho históricamente y como sin duda confiamos en que lo podemos hacer ahora. Yo le doy las gracias a ustedes por participar de este sueño que es la Revolución Cubana y por permitir que no solo sea un ideal, que no sea un sueño, sino que sea posible, porque como les digo, si vamos a creer en la Revolución Cubana, entonces tenemos que creer en uno de sus principios que ha sido siempre el internacionalismo, ¿verdad? El de apoyar a los demás pueblos en sentido general y sobre todo cuando más lo han necesitado. Y por eso yo estoy muy feliz de tener la oportunidad y el privilegio de ir conociendo en distintas ciudades a personas como ustedes que dedican su vida y que sacan de una rutina que puede ser muy complicada, diaria, un tiempo para dedicárselo a la causa cubana, para estar del lado de los humildes, de los desposeídos, porque eso tiene un valor para nosotros tremendo y que no es lo mismo saber desde Cuba que hay pueblos hermanos, pueblos solidarios, personas que están codo a codo luchando por Cuba, que venir aquí y conocerlos, que verle las caras, que abrazarlos, que recibir ese calor que ustedes tan familiarmente me han ido regalando en todos los lugares que he pasado. Yo le doy las gracias, no voy a atreverme a decir el nombre del pueblo, pero sí le doy las gracias como cubana, y le doy las gracias porque sé cuánto significa y cuánto marca la diferencia el trabajo cotidiano que ustedes hacen de apoyo incondicional al pueblo cubano y a la revolución socialista. Así que sigo contando con ustedes y ojalá podamos tener la oportunidad de volvernos a ver en mejores condiciones y decir que sí, que vencimos, porque no tengo dudas de que venceremos. Mi nombre es Liz Seballán, soy la directora del Laboratorio de Fotovoltaica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad de La Habana. Bueno, el laboratorio se ha propuesto realizar aportes importantes al desarrollo de la tecnología fotovoltaica en el país. Una de sus líneas de trabajo fundamentales es la calidad fotovoltaica, o sea, qué capacidades tecnológicas tenemos y necesitamos dominar para poder evaluar la calidad de estos sistemas tecnológicos. Les hemos estudiado además estos problemas en la práctica de conjunto con la Unión Eléctrica y hemos trabajado también en realizar, digamos, diseños de sistemas fotovoltaicos que se adapten a las condiciones propias del país. La nueva política de transición energética del país ha sido también un trabajo muy interesante, como a partir del trabajo de la academia, del trabajo científico, se puede contribuir en un equipo multidisciplinario a la construcción de una política pública que tenga impacto a nivel de país. Para Cuba quisiera soberanía y suficiencia energética, sin lugar a dudas. Pero además, desde el punto de vista ya más discreto, ¿no? Para mí realmente sería un tremendísimo sueño que nosotros pudiésemos producir tecnología propia, que nos permitieran ir no solo hacia la caracterización de la tecnología, sino hacia la fabricación de la tecnología.
El mensaje más importante que le puedo dar tanto a las jóvenes científicas como a cualquier joven en general es que lo más importante es el trabajo de cada día. Ese aporte sistemático, esa perseverancia, ese construir la ciencia con un sacrificio continuo en una sistematicidad de trabajo es muy importante. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucha perseverancia para mantenerse en una ruta que te permita lograr esos objetivos de crecimiento personal y profesional.